Vamos a continuar con nuestra serie El Siervo que hemos estado, que dejamos atrás, ¿verdad? Yo sé que pues todavía hay mucho que eh, aprender de la palabra de Dios. Pero vamos a continuar juntos conversando alrededor de este precioso evangelio, la serie que desde el principio titulamos El Siervo, que es el perfil que presenta este evangelio de nuestro Señor Jesucristo como un siervo. Como ya lo hemos comentado, estamos en la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo dentro de la narrativa de Marcos y nos aproximamos al epílogo, lo cual sucede, por supuesto, después de la cruz de Jesús, de su resurrección, y con esto, pues también el final del Evangelio. Así es que seguiremos alrededor de esto unas cuantas semanas más hasta que el Señor, por supuesto, nos diga, pero solamente queremos insistir a manera de repaso también las enseñanzas, todas las que hemos tenido estos últimos meses con Alvarito ya están en nuestros canales de YouTube, en Facebook. Ya saben, con el propósito de que podamos repasar, con el propósito de que podamos compartirlas, etcétera, etcétera. Ahí van a estar. ¿Ok? Pues voy a pedirles que por favor me acompañen al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, que es donde nos quedamos la última ocasión. Es Marcos, capítulo 14, por favor. Y vamos juntos a leer los versos 22 al 24. Marcos, capítulo 14, versos 22 al 24. Muy bien. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Señor, gracias por este precioso tiempo que tenemos juntos. En medio de todas estas circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor, no solamente con el tema de la pandemia, Señor. Hemos sido testigos ya, Señor, de nuestra vida, de cómo, Señor, las circunstancias del mundo han ido transformándose de manera muy rápida, Señor. Estamos procurando todos los seres humanos adaptarnos a los cambios que están sucediendo, Señor. Pero lo que queremos pedirte es que nosotros como iglesia estemos apercibidos de lo que está sucediendo, Señor. La humanidad en ese estar acostumbrándose rápidamente a los cambios, Señor, puede estar inmerso ya en calificar o en aprobar cosas que no están bien hechas, Señor. Han emergido, Señor bendito, grupos, colectivos, que cada vez están tomando más y más el poder, Señor. Si hace algunas décadas, Señor bendito, por ejemplo, el tema del matrimonio entre homosexuales era un tabú, hoy es algo que se ve totalmente normal y justificado. Lo peor es el aborto y muchas cosas que se seguirán dando, Señor, como parte, Señor bendito, de estos cambios, Señor. Sumamos a esto, Señor, también los fenómenos que han sucedido alrededor de nosotros, como estos terremotos que suceden, lo último que sucedió en Japón, los tsunamis que ha provocado esto, la explosión de ese volcán que destruyó varias islas,
Señor, y tantas tragedias, Señor, sumadas, Señor bendito, a también el incremento, Señor, de homicidios, de delincuencia. Señor, hay muchas cosas que están sucediendo, muchísimas cosas. Podemos hacer una lista enorme y creo que no terminaríamos, Señor. Y de todo esto, Señor bendito, insisto, la humanidad se está acostumbrando a esto. Sin embargo, nosotros como iglesia queremos estar apercibidos y entender cuáles son los mensajes, cuál es el estado en el que nosotros estamos en medio de todo esto y cuál es nuestra participación. Sentimos que tu iglesia está adormecida, inerte, Señor bendito. Cuando, Señor bendito, vemos todo esto, Señor, debemos regresar a nuestro tiempo de meditación y pensar si esto ya es el anunciamiento de los tiempos finales, Señor. Y nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Yo sé que tú traes una gloria mayor de tu iglesia que al principio, Señor. Por eso queremos pedirte por un avivamiento, Señor. Que un corazón quebrantado en tu iglesia, Señor, arrepentido de pecado y caminando delante de ti, Señor, en tu justicia, Señor, procurando, Señor bendito, el fruto que solamente tú puedes producir en nosotros, que es el fruto que viene de tu Espíritu. Señor bendito, ayúdanos a pasar estas pruebas de tener que congregarnos a distancia, Señor, ser tener discernimiento, Señor, y no, Señor, guiarnos solamente por las emociones, por las necesidades humanas, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre Santo. Y sobre todo, Señor, a regresar a esa dulce comunión, a ese primer amor, Señor, apasionado, Señor, por Jesucristo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón esta mañana y acompáñanos nuevamente, Señor, en esta exposición de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, danos entendimiento de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pues como hemos estado comentando alrededor de este evangelio, fue durante la antigua celebración de eso que conocemos como la Pascua, el día 14 de Nisan, el mismo día de su muerte, que Jesús instituyó lo que posteriormente, en especial por Pablo, se conocería como la Cena del Señor. Aunque por tradición se ha conocido también como la Santa Cena o la Eucaristía, que significa acción de gracias, o incluso la Última Cena, esto especialmente por la influencia del arte sacro que prevalecía en aquel tiempo y que se veía en los murales antiguos, especialmente con ese famoso cuadro que todos conocemos, el mural de Leonardo da Vinci, que se titula La Última Cena, ¿verdad? ¿La recuerdan? Pero les decía que Pablo le llama a esto la cena del Señor. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 20, aunque principalmente podemos considerar el 20. Vamos a leerlo juntos. Dice 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 17. Dice, pero al anunciarles esto que sigue, pero al anunciarles esto que sigue, perdón, no les alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestas entre ustedes o manifiestos entre ustedes los que son aprobados.
Cuando se reúnen ustedes, pues esto no es comer, ahí aparece la cena del Señor. La cena del Señor. Y es la manera en que la mayoría de las traducciones eh, distingue a esta celebración como la cena del Señor. Y ustedes recordarán, bueno, pues Pablo está sancionando a la iglesia de Corinto justamente por esto, porque ellos han dado pie más bien a una antigua celebración que ya se venía haciendo desde el inicio de la iglesia en el primer siglo, que le llamaban la fiesta del Ágape. En la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto no era una sola congregación, eran varias congregaciones. Por supuesto, habría una sola reunión del Ágape, donde posiblemente todas las congregaciones pequeñitas se reúnen en un solo lugar para justamente tener lo que es el Ágape, con esto la cena del Señor. Sin embargo, muy probablemente cada congregación tenía sus dinámicas y sus costumbres. Se nota que en el contexto parece ser que hay grupos que son que tienen mayor posibilidad económica que otros y por esa razón algunos llevan más viandas que otros y participan pues indiscriminadamente de esto sin compartir, etcétera. Por eso Pablo sanciona fuertemente a la iglesia de Corinto en esta ocasión y les dice: eso que ustedes están haciendo no es comer la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una ordenanza que instituyó Jesús para la iglesia. Y tiene como propósito, en primer lugar, recordar la muerte del Señor a través del partimiento del pan. Recordemos que esa figura de partir el pan habla de su sacrificio, de ese momento terrible de Jesús, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 10. Con todo, Jehová, con todo eso, dice el profeta, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces, ese momento de que estamos nosotros participando en la cena del Señor y partimos el pan, debemos recordar justamente el sacrificio doloroso de Jesucristo. Y el vino, que es como la sangre de la uva, este simboliza, dice Jesús en el verso 24 de nuestro pasaje, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, estos símbolos que me hablan del sacrificio de Jesucristo es parte de lo que como iglesia participamos durante la Cena del Señor. Sin embargo, no solamente hablamos de los símbolos que tenemos durante la cena, también esto forma parte de la edificación de la iglesia, como parte de nuestra comunión. Por eso es que es importante que a través de esto podamos todos familiarizarnos y ministrarnos y edificarnos a través de la cena del Señor. Precisamente Pablo, como les decía, reprocha el comportamiento de la iglesia de Corinto porque a la finalidad, de participar de la unidad de la cena del Señor como iglesia, se había perdido con el paso de los años para solamente dar pie a eso que les decía, se le conocía como la cena o la fiesta del Ágape, misma que fue convirtiéndose en una especie de club social, de reunión social, más bien dicho. Y Dios quiera, estemos nosotros lejos como iglesia, como congregación, de convertirnos en un club social. Todos aspiramos o anhelamos nuevamente vernos para estar juntos y tener ese roce que teníamos antes de toda esa pandemia, ¿verdad? Sin embargo, que estemos totalmente lejos de los modelos que se han tomado como la unidad en la iglesia y que están totalmente lejos de lo que es realmente la iglesia, para retomar esa unidad que solamente es provista por el Espíritu Santo y que provee, por supuesto, con todo esto la edificación de cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Así es que pidamos a Dios que nuestra atención no esté en los símbolos o en los conceptos que tenemos como unidad dentro de la iglesia, más bien que nuestra unidad, como dice el evangelista Juan, sea
a través de Jesucristo, a través del Padre. Dice la primera carta de Juan que nuestra comunión es primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y alrededor de ellos, entonces, como iglesia, y edificarnos unos a otros. Entonces, la cena del Señor se ve también como parte de esa ministración, como parte de esa edificación. La última vez que comentamos en el contexto de este versículo, de este pasaje del capítulo 14 de Marcos, comentábamos que Jesús tomó o celebró junto con sus discípulos la cena del Señor justamente el día 14 de Nisan, les decía el mismo día de su muerte. Y esa noche instituyó Jesús esta celebración de la cena del Señor, dejando atrás la celebración de la Pascua. Justamente por eso, a aquella ocasión, titulamos a nuestro estudio La Última Pascua. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo eso era sombra de lo que había de venir. Así que durante la celebración de la Pascua, Jesús dice el verso 22 de nuestro pasaje, y te voy a pedir que por favor en tu Biblia lo vuelvas a leer conmigo. Dice, verso 22, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La Pascua que requería entonces la muerte del Cordero y señalaba el futuro de la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció el heraldo Juan el Bautista, se cumplía justamente en la cena del Señor. Así es que por esa razón ya no habría necesidad de que nosotros celebrásemos la Pascua. El nuevo pacto entonces se cumplió con el Cordero de la Pascua. Recordarán ustedes que había de prepararse un cordero el día 10 del mes de Nisan, con el fin de poder observarlo para ver si presentaba las condiciones del cordero que demandaba Dios para ese sacrificio. Entonces, el día 10 de Nisan se apartaba el cordero sin mancha para el holocausto del día de la Pascua. Recordarán ustedes que ya hemos estudiado en el libro de Marcos que estando justo Jesús en el templo, el día 10 de ese mismo mes, la élite de sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, rodearon a Jesús con el propósito de que a través de preguntas pudiesen probarle para ver si habría algo que pudieran achacarle y con esto señalarlo como culpable ante el pueblo. Pero ellos vinieron con varias preguntas, que si era lícito dar tributo a César, que si acerca de la resurrección, cuál era el mandamiento, el principal mandamiento de todos, y todas estas cuestiones que le presentaron a Jesús, que de ninguna escucharon mal, no hallaron ningún error en él. Al contrario, quedaban impresionados por las respuestas que él daba. Pero ellos, sin saberlo, estaban cumpliendo justamente con esa figura profética del Cordero siendo apartado para ser analizado y ver si había en él algún error, y no encontraron en él ningún error. Por eso es que entendemos, como dice el apóstol Pablo, y te voy a pedir que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 7, por favor. 1 Corintios 7. Disculpen, es 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, vamos a leer el verso 7. Ahí en casita juntos dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si te es posible marcarlo en tu Biblia, dice nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
ese cordero pascual, ese cordero elegido el día 10 de Nisan, justamente aquel que fue probado en el templo de lo que ellos mismos verificaron que no habría ningún error en él. Él es nuestra Pascua. Por eso entendemos entonces que la celebración de esa Pascua fue la última, para dar paso ahora a celebrar a través de esta cena del Señor el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero perfecto. Acompáñame a Hebreos capítulo 8, vamos a leer del 8 al 13, por favor. Hebreos 8, del 8 al 13. Lo leemos juntos, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no perecieron, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, como, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y observa, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Perdón. Por esa razón es que le llamamos a eso anterior la última Pascua. Porque ya no nos corresponde a nosotros celebrarla. Pero quiero que noten esto. El Señor ha establecido un nuevo pacto y yo quiero, por favor, que en tu mente y en tu corazón recuerdes esto más que todo. Este sistema sacrificial entonces ya no servía para nosotros, ya no era necesario, dice Hebreos capítulo 10, verso 12. Hebreos 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del poder de Dios. Y ahora ve ahí mismo al 14, verso 14, Hebreos 10, verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Bien? Entonces, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya no necesitamos más de un cordero, ya no necesitamos más de otra víctima que esté cada año siendo sacrificada por pecados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Por eso es que entonces, reitero, llamamos a lo anterior o esa celebración que tuvo Jesús con sus discípulos, la última Pascua, para dar pie a lo que sería llamado la Cena del Señor. Anteriormente se había enseñado de forma tradicional que Jesús había convertido literalmente el pan en su cuerpo mismo, cuando dijo, esto es mi cuerpo. Claro que Jesús no estaba hablando de forma literal, ¿verdad? Porque eso sería canibalismo.
Cuando habló de comer su carne, hablaba de símbolos. Tanto el pan partido como el vino representan una verdad espiritual. Y más aún porque el Señor no había muerto todavía, estaba presente con ellos. Así que el pan solo era un símbolo. Este mismo malentendido sucede también en otros pasajes. Acompáñame por favor a Juan capítulo 6, por favor, y vamos a leer los versos 51 al 58. Juan 6, 51 al 58. Leemos diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Subraya eso: por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida, no tendrán vida, o no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y cuando Jesús está dialogando con toda esta simbología, la gente que estaba alrededor malentendió de la misma manera el concepto y de lo que estaba hablando Jesús. Por supuesto, ellos estaban tomando de forma literal que Jesús estaba hablando de comer su carne, ¿verdad? Sin embargo, Jesús estaba diciendo que esto significaba dar su vida por el mundo, lo cual así fue. Así es que la carne y la sangre del Hijo hablan del sacrificio en la cruz de Él y de su obra de redención. Pero ellos solamente se ofendieron, porque tenían, por supuesto, en su corazón que la ley decía que esto era, por supuesto, totalmente reprobado, y más cuando se trataba de beber sangre o de comer sangre. Pero Jesús no se estaba dirigiendo, no estaba hablando de esto. Estaba hablando de su cuerpo sacrificado en la cruz. Sin embargo, el pasaje se ha usado también como base doctrinal para afirmar que la cena del Señor implica literalmente comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Y estos pasajes que leímos en Juan son las bases que se han utilizado para entender que literalmente se convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Jesucristo. Sin embargo, hay muchas objeciones dentro del contexto para afirmar que esto es totalmente incorrecto. En primer lugar, porque implica que cada vez que se realiza este memorial de la Cena del Señor, se estaría sacrificando a Cristo, si es que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre, se estaría sacrificando cada 8 días a Jesús, una y otra vez, pero esto contradeciría totalmente la Escritura. Leímos anteriormente lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 12 y 14. ¿Lo recuerdan? Lo podemos leer nuevamente. Hebreos 10, 12 y 14. Lo leemos, dice: pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, recordamos
la Biblia dice que Él ofreció una sola vez para siempre un solo sacrificio. Otra objeción es que Él usó en Juan 6 la palabra sarx, que significa carne, para hablar de su humanidad, para hablar de la humanidad del mismo. Estos símbolos, tanto el pan partido como el vino, representan una verdad espiritual. Recordemos que Él venció y la carne en su naturaleza totalmente humana. Él sufrió la cruz del Calvario siendo totalmente hombre. Él solamente dependió completamente del Padre, del Espíritu, para poder lograr mantenerse firme hasta el final. Sufrió totalmente dolores como nosotros sufrimos hoy. Como lo dijimos, entonces, toda esta simbología representa el sacrificio de Jesús, su obra de redención. Pero ellos malentendían el concepto. Cuando Jesús parte el pan para dar a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo, Él usa otra palabra completamente distinta, usa la palabra soma, que significa cuerpo. Y hablamos en términos espirituales. Esta misma palabra soma es la que utiliza Pablo en Romanos capítulo 12, verso 5, cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También esta misma palabra la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu que edifican a la iglesia como un cuerpo, teniendo muchos miembros, etcétera. ¿Lo recuerdas? Entonces está hablando en un término completamente espiritual. Hay una tercera objeción. Cuando el Señor dijo en el verso 53, en Juan 6:53, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, se refería a un lenguaje espiritual. Porque ve lo que dice Juan capítulo 6, ahí mismo en el verso ahora 63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero ellos, en ese momento, la mayoría, y recuerden, era una muchedumbre de más de 5,000 personas, por supuesto, porque no se contaban a las mujeres y a los niños, todos ellos se fueron. Por eso Jesús posiblemente es el pastor que más congregación ha perdido. Por eso de repente no me siento tan frustrado. Hay dos consideraciones adicionales que refuerzan el hecho de que este pasaje no se refiere a la comunión, o no tiene en este sentido que ser la base de esto. Primero, porque la cena del Señor no se había instituido todavía cuando Jesús estaba hablando a este grupo de judíos. Los judíos no habrían entendido de qué estaba hablando Jesús si se tratara de hablar de la cena o de la comunión. Segundo, Jesús dijo que cualquiera que participara de su carne tiene vida eterna. Y si esto es una referencia a la Santa Cena, querría decir que la vida eterna se podría obtener por participar de la comunión. No obstante, las Escrituras enseñan, recordarán ustedes, que la salvación es únicamente por fe. Habíamos hablado entonces de lo que representa la cena del Señor. Ya dijimos que tenemos la simbología del pan, que es su cuerpo partido. Ese momento de partirlo representa el sacrificio de Jesucristo. El vino, que representa la sangre del nuevo pacto, que es algo que necesitamos guardar en nuestro corazón. La comunión también nos edifica, es parte de la unidad de la iglesia. Nos distinguimos a través de esa común unión al partir el pan juntos, pero hay un significado más de esta cena del Señor.
Y es que cada vez que celebramos este memorial, anunciamos su muerte. Y por implicación, la muerte a nosotros mismos. Lee conmigo Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12. Vamos a leer los versos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto me encanta. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto representa entonces también la cena del Señor. Todos hemos recibido el llamado a tomar nuestra cruz, lo cual significa, de acuerdo a las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros venimos a presentar nuestra ofrenda delante de Dios, pues creemos que se trata de algo que tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros producimos, ya sea nuestro talento, ya sean nuestros títulos en la pared, ya sea nuestro ministerio, nuestro carisma, nuestros esfuerzos humanos, pero ustedes saben que no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros seguimos a Jesús a través de morir a nosotros mismos, estamos entonces produciendo lo que Él quiere que produzcamos nosotros. Una vida más semejante, una vida cada vez más apegada a sus mandamientos, una vida cada vez más que refleje a Jesucristo y más, como lo decíamos anteriormente, hoy por hoy que el mundo está cada vez más creciendo o entrando a un tiempo de penumbras, a un tiempo de tinieblas. Yo he rogado, Señor, que el remanente del cual habla tu palabra, Señor, comience a brillar y se deje ver en tu iglesia de forma palpable, para que sea la luz que guía a otros a conocer a Jesucristo. ¿No te gustaría a ti formar parte de ese remanente? Hablamos de un remanente en la iglesia. Miren, nuestra congregación es una congregación numerosa. Muchos pudieran creer alrededor de nosotros que un organismo pequeño representaría ser un organismo insano, pero no precisamente un organismo enorme representa ser un organismo sano. Yo recuerdo las palabras de exhortación de Pablo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia fabulosa en el tema de los dones, pero no por eso era una iglesia sana. Sin embargo, nosotros debemos aspirar a que este pequeño organismo se convierta realmente en una parte de ese pequeño remanente del cual habla la palabra de Dios respecto a su iglesia. Para lo cual, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, no agradable a los ojos, no agradable a la vista, no agradable al ser humano, sino a Dios, a Dios. No conformándonos a este mundo, sino dejándonos transformar por medio de la renovación. Esa palabra renovación es la palabra metanoia. Y yo lo he visto de esta manera, caminar completamente al opuesto del mundo, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo esto significa la cena del Señor. Decíamos entonces, tomar nuestra cruz es negarnos a nosotros mismos. En otras palabras, significa morir cada día. Por eso somos exhortados a presentarnos en sacrificio vivo.
Así que como somos exhortados por la palabra durante nuestra celebración de la Cena del Señor, somos exhortados también. Cuando estamos partiendo el pan y tomando la copa, estamos también nosotros siendo exhortados para que nuestro cuerpo sea partido y de esta manera verdaderamente recordar a nuestro Señor Jesucristo. Ve conmigo a Filipenses 3, verso 10. Filipenses 3, versículo 10. Dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Negarse a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos partiendo el pan, recuerda, es el llamado que tenemos todos nosotros, que a través de recordar la muerte de Jesucristo, nosotros veamos también esto como una exhortación, como un llamado, más bien dicho, de amor, a también llevar el sacrificio de Jesucristo, ser semejantes a Él en su muerte, en la participación de sus padecimientos. Como lo decíamos al principio, el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 10, dice: con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Él era justo, pero con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Y nosotros siempre peleamos por nuestros derechos ante los demás, ¿no? Alguien nos ofende y lo primero que queremos hacer es buscar la manera de poder revertírsela y poder ponerlo en su lugar, poder desquitarnos de alguna forma, responder. Oremos, mis queridos hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto a ser semejantes a Jesucristo y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él. Pero esta cena del Señor también es una provisión de su gracia y misericordia. Lee conmigo el pasaje que hemos estado leyendo de Marcos 14, verso 22, por favor. Regresamos a Marcos 14, 22. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Hermanos, esto significa que somos nosotros beneficiarios de su gracia. Observen lo que dice la primer parte del verso 22. Dice: Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio. Nos lo dio. Su cuerpo en sacrificio lo ofreció para nosotros. Insisto, no dependió de nuestra trayectoria como creyentes, como cristianos, no dependió si tenemos o no gran conocimiento de la Biblia, no dependió de que nosotros hiciéramos buenas obras de ninguna manera. No está circunscrito a ningún programa o dogma religioso alguno. Cristo con su muerte satisfizo el pago que nos correspondía pagar a ti y que me correspondía pagar a mí. Esto es gracia. El nuevo pacto, entonces, a diferencia de los anteriores, y yo les pedí que guardaran eso en su corazón, requirió la sangre de Cristo derramada, como dice la palabra, para remisión de nuestros pecados. Entonces, dependemos de eso. Dice: les dio. Esto me habla de su gracia. Somos beneficiarios de su gracia. Sin embargo, observa que dice también el versículo 22, en la siguiente parte: tomen.
Esto es mi cuerpo. El énfasis está en que Jesús les dice, tomen, que es la acción de recibir. Los pactos anteriores implicaban hacer para recibir, pero ahora Dios, de manera unilateral, Él restablece los términos de este contrato, de este pacto. El hombre, perdón, está únicamente invitado, llamado a aceptarlo o rechazarlo. Ojalá y que más personas, pidamos a Dios, decidan aceptarlo. Que nosotros como creyentes decidamos aceptarlo verdaderamente. ¿Ok? Me habla entonces de gracia. No quiere Dios esclavos, sino que cada uno decida si quiere verdaderamente ese regalo que ya lo dio en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Lamentablemente, muchas veces boicoteamos esa comunión que tenemos con Dios diariamente. Y cuando celebramos este memorial, porque preferimos tener más comunión con el mundo. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, si quieres acompañarme. 1 de Juan capítulo 2, 5 al 17. Perdón, 15 al 17 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que la invitación está siempre abierta para nosotros. Aceptar entonces este nuevo pacto representa la comunión directa con el Padre a través de Jesucristo. Por lo cual cada uno, dice Pablo en 1 Corintios 11, examínese. Porque si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, dice él, no seremos juzgados. La invitación es que si hoy reconocemos en nuestra vida una manera en que no hemos o estamos fuera de la comunión de su espíritu por cualquier conducta pecaminosa y por lo mismo nuestra vida no está anunciando la muerte de Jesucristo, Dios nos está llamando con su amor eterno, con sus lazos de amor, a preferir esa hermosa comunión, permanecer en luz, que habitar, como dice el Salmo 84, en moradas de maldad. Yo no sé si hoy quieras tú eso, pero te voy a pedir que hagamos una oración y pensemos que a través de esta simbología hablamos de Jesucristo, recordamos su muerte, nos edificamos unos a otros también, pero también hablamos de que vemos a futuro el regreso de Jesucristo, teniéndolo presente cada día, muriendo a nosotros mismos, siendo con esto un testimonio para el mundo entero que hoy, sin saberlo, está ávido de que haya una luz de esperanza en medio de todo esto. Yo les pido que nuestro corazón esté postrado delante de Dios, tengamos un corazón contrito y le digamos, Señor, yo no merezco este sacrificio de gracia, este regalo de gracia que fue tu cuerpo partido. Y habiéndonoslo regalado para que a través de eso pudiésemos nuevamente tener comunión con el Padre. Pero amorosamente el Señor dice, tómalo, tómalo. Y yo no sé si hoy tú quisieras decirle, yo lo tomo. Amén. Padre Santo, gracias por ese sacrificio hermoso, Señor, que tuviste, o más bien no fue hermoso, fue terrible, pero hermoso
porque representó para nosotros una salvación enorme. Con nada podríamos nosotros pagar lo que hiciste por nosotros. Sin embargo, Señor, aún tenemos todavía nuestra mira puesta en muchas cosas del mundo. Todavía, Señor bendito, no nos hemos examinado lo suficiente. Todavía no nos hemos presentado literalmente y de forma diaria con una ofrenda que a ti te agrade. Buscamos quedar bien con los demás, con nuestros amigos, pero no contigo, Señor. Sin embargo, en libertad y con gozo, porque sabemos que tú nos recibes siempre con gozo. Te alegras de vernos, te alegras de que nos presentemos contigo, te alegras de escucharnos. Señor, te decimos, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos porque tal vez no nos hemos arrepentido de muchos de estos pecados que todavía forman parte de nuestra vida, Señor. Aún todavía los tenemos, Señor, sujetos fuertemente, Señor. Te pedimos perdón, pero también te damos gracias por tu misericordia y porque tú nos recibes, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Muy bien. Recordemos que la Biblia dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Juntos, mis queridos hermanos, compartamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomemos la copa, mis queridos hermanos. Así pues, todas las veces que comían este pan y bebían esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor, una vez más, gracias. Gracias por estar entre nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que regresemos a ese tiempo que tenía tu iglesia al principio, compartiendo juntos este memorial, Señor. Y que nuestro corazón esté verdaderamente alrededor de ti, Señor. Que tú seas el motivo y la razón de nuestra unidad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Toñito hermoso, no sé si quisieras cantarnos nuevamente ese pasaje de Romanos 5:1.
Justificados por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Por medio de Cristo, por medio de Cristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, por medio de Cristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, por medio de Cristo, nuestro Señor. De Cristo, nuestro Señor.